Millones de adultos pueden haber sido víctimas de maltrato o abuso sexual por algún familiar durante su infancia. Sin embargo, solo unos miles de casos de violencia sexual a menores de edad son constatados cada año. Más del 90% de los casos de violación o acoso sexual por el padre o algún familiar no son denunciados. Por eso hoy en tu programa Más de Uno hablaremos sobre abuso sexual en la familia y qué hacer. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Ya es viernes. Esta semana se nos fue impresionante y locamente rápido, o sea, de un abrir y cerrar de ojos, pero bueno, pues espero que esta semana haya sido maravillosa para ti, que vayas cerrando y empezando un inicio de fin de semana de descanso, de esparcimiento, de hacer otras cosas, ¿verdad? Porque luego descansamos haciendo adobes, como decía mi abuelita. Y vamos a tener un programa muy interesante de un tema doloroso, de un tema que sí nos cuestiona mucho lo que estamos haciendo hacia las niñas y los niños, pero que de repente sentimos que debemos de tener esta parte oscura de la sexualidad también aquí en el programa. La sexualidad tiene una parte maravillosa de responsabilidad, de mucho placer, de muchas fantasías, de todo lo que hablamos, pero también hay una parte oscura que necesitamos conocer o reconocer. Le doy las gracias a Jessy Orozco, a Norberto Rodríguez, que está en los controles, a Moni, que por ahí anda para recibir tus llamadas, y también te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o nos puedes mandar un WhatsApp, está abierto al 33 10 19 07 12. Le doy la bienvenida a Eduardo Cruz. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, sabemos de Fundación Paz, pues, que ha sido un luchador incansable. Fundación Paz es Fundación de Prevención de Abuso Sexual Infantil y ya tenemos 6 años. 6 años ya, desde el 2010 trabajando en la prevención del abuso. Muy bien. Y en la prevención del abuso sexual, pues sabemos que uno de los temas, bueno, en primer lugar hay que decir que es un maltrato hacia los niños y las niñas, ¿no? Y de entre todos los maltratos que hay dirigidos a la infancia, pues el abuso sexual es uno de ellos, ¿no? Que sí, suficientemente fuerte como para generar un trauma, que ahorita vamos a ver, se genera con más frecuencia dentro de la familia, ¿cierto? Sí, las estadísticas del abuso sexual infantil, no en Guadalajara, no en México, sino a nivel mundial, es que el 20% de la población ha vivido o va a vivir el abuso sexual infantil. Sí. En México se estima que más de 20 millones de personas han sobrevivido al abuso sexual infantil. Posiblemente sea un poco mayor la estadística en mujeres, pero pues también hay una gran cantidad de niños que están viviendo el abuso sexual infantil, y lo que se sabe es que en el 95% de los casos sucede por un conocido. Claro. Ese mito que tenemos del señor del parque, el señor de la gabardina, de mucho ojo con los extraños, la realidad es que sucede por un conocido, y del 70 al 75% sucede por un familiar. Por un familiar. Por tíos, abuelos, padrastros, primos, vecinos. La realidad del abuso sexual infantil es que el problema está dentro de la casa. Claro. Esa es una problemática fuerte porque como que no nos animamos o no, ¿qué te diré? Como que no pensamos en decirles a nuestros niños y niñas, a ver, cuídense de su tío, ¿no? Sí, como sería que estamos como acostumbrados a... Sí, si hablamos sobre el abuso sexual infantil, que el problema es que no lo hablamos. Ese es el problema. Que es un tabú, que creemos que si no tocamos el tema no nos va a pasar. Nos ha sucedido dentro de la fundación, en las escuelas, en las instituciones, en gobierno, dentro de las familias, que dicen, primero, si yo hablo del tema, me van a tachar. Sí. Me van a decir, escuela, ¿por qué estás hablando del abuso sexual infantil? ¿Tienes algún maestro pederasta? ¿Tienes algún caso de niños? ¿O por qué lo estás hablando? Entonces lo primero es romper ese miedo de que tenemos que hablarlo, de que existe el abuso sexual infantil, y solo así vamos a poder prevenirlo. Claro. Los 3 enemigos tremendamente leales del abuso sexual, ¿verdad? Sí, el principal enemigo es la ignorancia. La ignorancia, no saber del tema. Y algo que no conocemos nos produce miedo.
Claro. Cualquier tema, algo que no conoces, no sabes cómo reaccionar. Te produce miedo y ese miedo a lo que nos lleva es a un silencio que hemos vivido durante miles de años. El abuso sexual infantil es considerado por la ONU como el crimen encubierto más prolongado de la historia. Claro. Es algo que siempre ha existido, pero pues que hemos tenido miedo de hablarlo y que es momento de ponerlo sobre la mesa, que es momento de hablarlo y que entre más lo hablemos con nuestros hijos, lo hablemos con nuestra pareja, lo hablemos en la familia, lo estamos previniendo. Claro. Estamos dándole armas a nuestros hijos, a nuestros niños para decir que no a tiempo. Para decir que no y que sepan qué hacer. Y que sepan qué hacer. Es súper importante que las niñas y los niños sepan qué hacer ante el intento de abuso, ante el intento de seducción, que estén preparados. No nos vamos a volver paranoicos y verle cara de abusador sexual a cuanto tío, padrino, papá, hermano mayor tengamos en casa. Pero sí, al momento de hablarlo, le quitas fuerza al abusador, porque también eso es importante, ¿no? Sí, claro, lo que se sabe es que en gran parte de los casos los agresores sexuales pudieron ser personas que vivieron el abuso sexual. Son personas que al haberlo vivido en una etapa adulta o en una etapa de adolescente, saben cómo llegar con el niño, saben cómo manipularlo, saben cómo el niño no lo va a hablar. De alguna manera buscan al niño más débil emocionalmente, en su autoestima, sí, claro. Y van a poder llegar al niño. Si abrimos el tema, si los agresores saben que ese niño sabe sobre el abuso, entonces lo estamos evitando. Perfectamente. Nos vamos a ir un cortecito y enseguida regresamos, no le cambies. Los padres somos los responsables de nuestros hijos y somos los que debemos estar en alerta para evitar que pueda darse una situación de abuso. Una tercera parte de las víctimas son abusados por miembros de su familia y esto significa que el riesgo principal proviene de las personas más cercanas. Los abusadores suelen tratar de establecer una relación de confianza con los padres de las víctimas y debemos tener en cuenta que cualquiera puede serlo. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos contigo, soy Carlota Tello, estoy con Eduardo Cruz, estás en tu programa Más de Uno, tu programa de sexualidad de Radio Mujer. Y el día de hoy estamos trabajando sobre un tema muy importante que es el abuso sexual en la familia y qué hago cuando un niño de nuestra familia revela que ha sido tocado por alguien de dentro de nuestra familia, Lalo. Entonces es muy importante empezar a... hace ratito, antes de irnos al corte, decías algunas características de los niños que son vulnerables al abuso. Ahora, si pudiéramos hablar del abusador, ¿quién es el abusador? ¿Quién es el que tiene el poder? Porque el abuso sexual es un asunto de poder. ¿Quién tiene el poder para que el niño haga cosas que a lo mejor no quiere hacer? ¿Quién es el agresor? Bueno, ahora me estoy convirtiendo en el que lo tengo que hablar cuando he sido tu alumno tantos años, pero ahora me toca explicarlo a mí ahora con palabras de papá, lo que entendemos los papás. Nosotros como seres humanos tenemos desarrollos, tenemos un desarrollo físico, tenemos un desarrollo emocional, tenemos un desarrollo espiritual, pero también tenemos un desarrollo psicosexual. Tenemos que crecer como personas. Desde que nacemos empezamos a tener nuestro desarrollo físico, claro. Empezamos a llegar a crecer a una etapa de adolescente, a una etapa adulta. Nuestro intelecto también se empieza a desarrollar. Cómo vamos subiendo del kinder a la primaria, a la secundaria, a la universidad, a una maestría, un doctorado. Cada vez nuestro nivel intelectual lo vamos subiendo más. Nuestro nivel espiritual, vamos a un catecismo, nos seguimos preparando, cada vez nos queremos acercar más hacia nuestras creencias.
igual tenemos un desarrollo psicosexual. Como los niños de pequeños primero se empiezan a autoconocer, empiezan a reconocerse quiénes son, cuáles son las partes del cuerpo, se empiezan a tocar. Yo ahorita tengo un bebé de 5 meses y es increíble cómo ahorita se empieza a descubrir las manos. Algo que no lo podía mover antes y ahorita las empieza a ver y dice, estas manos son mías, yo las puedo controlar y ahora me quiere tocar la cara, quiere tocar todo. Como el bebé cuando va creciendo, después empieza a descubrir su cuerpo, se empieza a descubrir sus genitales, empieza a descubrir su popó, su pipí, es lo máximo que puede haber, y avienta la popó por todos lados, y conforme van creciendo después quieren conocer al de enfrente. Sí, claro. ¿Qué es papá? ¿Por qué? ¿Por qué hace pipí parado? ¿Por qué hace pipí sentado? ¿Qué es lo que tienen mis compañeros? ¿Qué tiene mi compañera, mi compañero? Y después van a llegar a una etapa de adolescente donde tienen que aprender a reconocer su excitación y tienen que aprender a controlar esa excitación. Y entonces aprenderán a relacionarse con los demás. ¿Qué pasa si ese desarrollo psicosexual es frustrado o de alguna manera es detenido? Nosotros como papás somos especialistas en irlo bloqueando, en ir diciéndole a nuestros hijos, cochino, no te toques ahí, no hagas eso, no veas tal. El niño no sabe qué está pasando, de alguna manera empieza a esconder su sexualidad, se empieza a engañar a sí mismo, empieza a mentir sobre su sexualidad. Ahora, ¿qué pasa si un niño vive un abuso sexual infantil? Claro. En ese momento ese desarrollo que debería de tener como persona normal se puede quedar ahí. Se puede quedar ahí. Muchos de los agresores sexuales pueden tener una madurez psicosexual de 5 años, de 6 años, de 8 años, y llegan a una etapa adulta y no tienen la capacidad para relacionarse con un igual, para relacionarse con un adulto, y van a buscar a niños. Y en ese desorden emocional o en esa vida que llevan, si le pones alcohol, si le pones drogas, si le pones diferentes cosas, el niño está ahí al lado. De alguna manera como sociedad no estamos todavía preparados para decir por qué existen pederastas, por qué existen tal, por qué la sociedad los permite, por qué el demonio los manda. Simplemente es algo natural que existe y que lo tenemos en este proceso. Y mientras más tabú sea, mientras no tengamos una formación de sexualidad, mientras nuestro cuerpo siga siendo tabú y no lo hablemos, en las escuelas no hablemos sobre los sentimientos, sobre la autoestima, sobre el cuerpo, sobre las relaciones con los demás, pues nuestra madurez cada vez va siendo menor y seguimos en el peligro del abuso sexual infantil. Claro. Fíjate que hay un comentario de nuestro público. Iba a decir una pregunta, pero no es una pregunta. Fíjate lo que dice Patti, una radioescucha. Mis respetos para ustedes por tratar estos temas. Creo que siempre hay gente mala y perversa. Qué bueno que alertan a la gente. Sabe, yo lo sufrí y ni a mi peor enemigo le deseo que le pase eso. Gracias y por favor no mencione mi nombre. Estoy segura de que entendemos, como siempre, estos temas. Muchas felicidades y siga por este camino que se ha trazado. Evitar el abuso sexual infantil, el cual no se vale que exista. Dios los bendiga. Sí, es muy importante hablarlo, y qué valientes las personas que lo hablan. Y lo digo porque a mí me tocó vivir también el abuso sexual infantil. Yo lo viví a los 12 años en un intercambio en otro país. Viviendo en Alemania, me tocó vivir en la casa de un pederasta. Y yo creo que es una de las experiencias más horribles que puede vivir un ser humano. El vivir con esa culpa, el vivir con ese miedo, el no poderlo hablar, el vivirlo en silencio, el vivirlo totalmente aislado. Pero una vez que lo puedes hablar, eres otra persona, te puedes empezar a conocer y puedes reconocer lo fuerte que somos, lo fuerte que somos todos. Y yo creo que todos los que hemos vivido el abuso sexual infantil y lo hemos podido hablar y hemos podido salir adelante, yo creo que tenemos la responsabilidad de las siguientes generaciones de que no lo vivan. Y además son héroes. Cuando se puede hablar de esta manera como tú lo hablas y el trabajo tan hermoso que has hecho, se convierten en héroes, de verdad, Lalo. Y bueno, hay otro comentario, querida Carlota. Hoy no digas mi nombre, por favor. Siempre he tenido la duda
de por qué cuando es abusado sexualmente se vuelve un blanco para que te sigan abusando una persona y luego otra y luego otra. Te va pasando una y otra vez con diferentes agresores. Hoy creo que ya lo superé. No al 100%, pero puedo hablar de esto sin que me duela tanto. Muchos saludos. Uh-huh. Yo creo que es una de las partes más fuertes del abuso sexual infantil. Uh-huh. Las personas que lo han vivido, los niños que lo han vivido, que son vulnerables al abuso sexual infantil, son personas que te tocan vivir ciertas circunstancias donde pasas por una vida donde te encuentras indefenso, donde no tienes a quién recurrir, no tienes cómo hablarlo, cómo defenderte por tu edad, por tu condición social, por lo que te está tocando vivir, por estar desprotegido, por diferentes circunstancias. Es que dentro de la sociedad existe el abuso sexual infantil, y el que se siga repitiendo, de alguna manera el abuso sexual infantil viene de generación en generación. Yo lo que voy a platicar en mi caso, mi mamá vivió el abuso sexual infantil, le tocó vivirlo dentro de su casa, uh-huh. Y para ella el haberlo vivido decía, yo voy a proteger a mis hijos, uh-huh. Y mis hijos de alguna manera siempre van a estar seguros en el hogar. Y la forma de protegernos fue mandarnos a vivir al extranjero. Uh-huh. A mí me tocó vivir a los 10 años en Estados Unidos, a los 12 años en Alemania, y de repente decía, ¿por qué no estoy en mi casa? ¿No me quieren? ¿O por qué quieren que me esté preparando en el extranjero? Y de alguna manera esa mamá que a mí me tocó protectora, la mejor mamá, la más amorosa, nos mandó al peligro afuera. Ella nos estaba protegiendo a la casa y nos mandó a otro lado. Hasta que pudimos hablar sobre el abuso sexual infantil en la casa, nos dimos cuenta que mi mamá lo que tenía era miedo al hogar, pero nos estaba exponiendo a otro lado. Y hasta que ella pudo hablar sobre su abuso, lo pudo trabajar y lo pudimos hablar en la casa, fue que nos pudimos empezar a proteger. Uh-huh. Y pudimos empezar a hablar sobre algo que está en todas las familias. Claro. Qué importante es esto que nos está diciendo Eduardo, porque nos está haciendo una conciencia distinta. Después de escuchar este programa, seguro que no vas a volver a ser el mismo, la misma. Qué bueno que estés del otro lado del micrófono, muy atentos a este programa. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La ruleta del sexo. Besar reduce la ansiedad y detiene el ruido en tu mente. Eleva el nivel de oxitocina, una hormona extremadamente calmada que produce una sensación de paz. Ya estamos de nuevo contigo y platicando con Eduardo Cruz acerca del abuso sexual infantil, y han llegado algunos otros comentarios. Por ejemplo, nos dice Martín Rodríguez, yo no creo en lo personal que un familiar abuse sexualmente, pero por ejemplo creo en que los padrastros, ya que ellos normalmente se acercan por las hijas, no por la madre. O sea que buscan casarse con alguien que tenga hijas, pero no buscan a la esposa, sino a las hijas de la esposa. ¿Qué piensas? Lo único que sí se sabe sobre los agresores sexuales, no hay una estadística exacta que diga son tantos papás, tantos padrastros, tantos tíos, tantos primos. Lo único que sí sabemos es que los agresores sexuales en la mayoría de los casos son personas casadas, profesionistas, con hijos, con una apariencia normal, uh-huh. Con una apariencia, no es que un ojo se les vaya para un lado, ni se les caiga una oreja, ni tengan cara de malvados, sí. Ni traigan una gabardina, sino simplemente son personas normales. En muchos de los casos, nosotros dentro de la fundación se tratan agresores sexuales. Uh-huh. También ha habido gente que llega a la fundación pidiendo ayuda. Sí. Hemos tenido casos dentro de la fundación de papás con hijos pequeños que llegan con nosotros a decirnos, por favor ayúdame porque empiezo a sentir atracción hacia mi bebé, claro. o hacia mi hijita, uh-huh. Y es algo que no puedo controlar y no quiero sentirlo. Uh-huh. Tampoco no se trata de satanizar al agresor sexual o al pedófilo.
tampoco no se acaba el problema si metemos a la cárcel a los pederastas, sino es algo cultural, es algo que sí sabemos, es que dentro de los hogares, las mamás y los papás, de alguna manera estamos produciendo a los niños vulnerables, pero también estamos produciendo a los agresores sexuales. Claro. Ese agresor sexual, si le quieren llamar padrastro, papá, profesionista, como sea, también tuvo una mamá. Y también tuvo un papá, y también va a tener un hermano, posiblemente con una familia normal o queriendo salir, pero que les tocó vivir circunstancias diferentes. Claro, claro. Hay otra persona que nos manda un WhatsApp y dice, qué bueno que tratan este tema de forma tan profesional. Hace unas semanas escuché a un coach abordar el tema diciendo que le costaba hablar del abuso porque todo es relativo a la cultura y el momento histórico en que se da el abuso. Es un relativismo vergonzoso cuando se habla así del abuso sexual infantil y le gusta mucho cómo tratamos nosotros el tema. Pues muchas gracias por estarnos escuchando y por estos mensajes tan lindos. Otro mensaje, mientras escribía se me derramaron las lágrimas, pues nunca lo había platicado con nadie y ya tengo 65 años. Es la persona que nos habló hace ratito diciendo que había sido vulnerable al abuso. Yo creo que el paso más importante para vencer el abuso sexual infantil, quienes sobrevivimos a él, es hablarlo. Yo creo que hablarlo ya tienes el 80% del camino, el tener el valor de poderlo enfrentar, el valor de poderlo decir, y sí, lo viví, y después hay que trabajar con la culpa. Uno como niño, yo recuerdo en mi caso, era la culpa de decir, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no fui con la policía? ¿Por qué no le dije a mis papás? ¿Por qué no lo grité en la escuela? Y fueron muchos años de terapia, de ayuda, de encontrarme a personas maravillosas para descubrir que simplemente era un niño y que no había forma de poderlo hablar. No había con quién me pudiera acercar hasta que lo comprendí y lo pude hablar. Pero cuando lo hablas, yo creo que lo más satisfactorio para mí fue cuando conocí las estadísticas del abuso sexual infantil, cuando descubrí que más del 20% de la población lo ha vivido, cuando dije, somos más de 20 millones de mexicanos los que lo hemos vivido. En ese momento yo dije, híjoles, qué alivio, no soy el único, somos muchísimos, qué alivio y qué responsabilidad, porque ahora hay que abrirlo y hay que proteger a todos los niños que lo están viviendo y a todas las mamás que lo vivieron y que sus hijos pueden ser vulnerables para vivirlo, o para los papás que son vulnerables, pero es algo que si no lo hablamos no se va a acabar. Muchas gracias, Lalo, por estar aquí, porque creo que siempre es muy, muy reconfortante. Bueno, yo quiero decirles que Tejiendo Redes trabaja con Fundación Paz desde hace 6 años y que estamos luchando contra el abuso sexual infantil, haciendo programas de prevención, haciendo modelos de atención. Queremos hacer los mejores modelos para que los niños que se acerquen, que van saliendo en estos programas de prevención que nosotros vamos implementando en las escuelas, tengan una respuesta rápida, oportuna, de mucha calidad, para que pues dejen de vivir esta angustia y este dolor tan fuerte que implica ser víctima de abuso sexual. No queremos llamarles víctimas, queremos llamarles héroes, que lo puedan hablar y que lo primero que lo sobrepasen, que perdonen, que lo puedan hablar y que se puedan recuperar totalmente como personas. María Rodríguez nos dice, creo que es un tema de mucha importancia y reflexión. Agradezco de verdad a la producción por estos temas, de verdad. Su estación es la número 1. Corazón Santo, les he dicho varias veces que es la número 1. Claro que sí, escúchenos, van a aprender mucho aquí. Y me gustaría también decir que esto que está diciendo Lalo, nada más reforzarlo un poquito. Cuando mamá y papá se aman, cuando mamá y papá tienen buen sexo, cuando mamá y papá se complementan y han crecido sexualmente juntos y tienen esta parte hermosa de una sexualidad amorosa, de un vínculo fuerte entre ellos, que son felices como pareja, que están ahí, no por pretextos que de repente dicen, es que no me divorcio por mi hijo, es que no me divorcio por mi no sé qué, porque luego qué voy a hacer, voy a tener que trabajar, es que no. Sí, hay miles de pretextos por los que la gente no se separa. Entonces, si estás ahí con tu esposo, con tu esposa, ámense profundamente, tengan un vínculo fuerte,
vivan buen sexo y esto va a ser una protección hermosa para sus hijos y sus hijas. Es increíble de verdad cómo hemos explorado y estudiado esta idea, que no es mía, es de Miguel Ángel Pichardo, que está también trabajando con nosotros en la fundación, que empezó a sacar estos apegos y estos vínculos, y de verdad es una manera de proteger a nuestros hijos cuando hay una pareja bien avenida en todos sentidos, pero sobre todo en el aspecto sexual. Esto lo hemos explorado y lo hemos investigado, incluso han salido algunas tesis y algunos artículos muy interesantes, como cuando mamá y papá viven una sexualidad placentera, responsable, madura, ética, etcétera, sus hijos tienen una mejor vida en cuanto a esta parte de ir viviendo la sexualidad con satisfacción, con madurez, cuando llegan a la adolescencia empezar a regular su sexualidad. Es un control maravilloso propio de la persona, la regulación de la sexualidad. Asumir el deseo, sí siento deseo, sí quiero tener la foto de mi novia desnuda en mi celular, sí quiero darle una foto mía, sí quiero, pero en consenso, entre dos, no más allá de esos dos. Ahorita, regresando del siguiente corte, vamos a hablar un poquito de todas estas nuevas modalidades que se pueden llegar a dar de abuso sexual, y que es lo mismo, pero ahora subidos a las redes sociales, subidos al internet, con herramientas nuevas que son los teléfonos, las computadoras, con su camarita, etcétera, ¿no? Que viene siendo lo mismo, pero con una herramienta nueva, ¿no, Lalo? Sí, con la tecnología que estamos viviendo actualmente, y que de repente mamás y papás no estamos tan familiarizados con esta tecnología, perdón, no nos sentamos con el hijo adolescente y le decimos, mira, ya te compré tu iPhone, vente, vamos a sentarnos y vamos a ver para qué te sirve, cómo funciona y cómo también te podrías meter en problemas, o cuáles son los peligros de estar siempre en internet. Entonces, nos falta esa parte de empezar a trabajar con nuestros hijos e hijas, con las computadoras, con las iPad, con las tabletas diferentes, con los teléfonos, que son una maravilla, son muy inteligentes, todos estos aparatos, pero nos hace falta también esa parte, y que a mí me parece que Lalo tiene una muy buena propuesta también en este sentido. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida regresamos, no le cambies, y muchas gracias por estarnos escuchando. Es necesario valorar con detenimiento algunos cambios que pueden ser señales que nos ayuden a detectar si algo anda mal, tales como irritación, inflamación o sarpullido en los genitales, infecciones de vías urinarias, dolor abdominal, problemas emocionales o del comportamiento, tales como depresión, miedo, desconfianza, rebeldía, etc. Un comportamiento y lenguaje abiertamente sexual y atípico para la edad pueden ser también signos de alarma. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos en la última parte del programa y bueno, vamos a hablar un poquito del grooming. ¿Qué es esto, Lalo? Vamos diciendo primero qué es. El grooming es un adulto o una persona en internet buscando niños. Okay. Buscando niños para obtener material de contenido sexual. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, que ya tiene muchos años. Para nosotros es algo nuevo, algo que tiene muchos años, pero para la fundación es algo nuevo, es como un tercer tipo de abuso sexual infantil. Sí. Podemos tener abusos sexuales infantiles directos que son tocamientos ya sea del adulto al niño, del niño al adulto, que pueden llegar a violencia física o hasta una violación. Conocíamos abusos sexuales infantiles que eran indirectos, que podían ser auditivos, que podían ser visuales, el exponer a niños a presenciar un acto sexual, a ver pornografía o a escuchar cosas que estaban fuera de su edad. Pero actualmente nos estamos enfrentando al grooming, al abuso sexual infantil cibernético. Las estadísticas a nivel mundial
indican, de acuerdo a la ONU en el 2009, publicó que existen más de 750,000 pedófilos en todo momento buscando niños en internet. En todo momento. En todo momento. O sea, ahí ahorita, presentes. ellos estiman que actualmente hay más de 1 millón. En este momento hay 1 millón de pedófilos en línea buscando niños. ¿En dónde los están buscando? En los programas donde están los niños. Claro. En Facebook, en Instagram, en Minecraft, en Club Penguin y en infinidad de programas donde están los niños. ¿Qué es lo que hace el pedófilo? Cambiar su perfil, hacerse pasar por un niño o por una niña, Ajá. ganarse la amistad del niño, lo puede llevar hasta enamorarlo. Ujú. Y una vez que existe esa relación de amistad o esa relación de amor, mandar material con contenido sexual para hacer que el niño se desnude o se tome fotografías o se tome un video y mandárselo. Ujú. Inclusive puede llegar hasta tener un encuentro físico, algo que hay muchos videos que están circulando dentro Sí. de YouTube o dentro de internet, como un adulto se hace pasar y después el niño inocentemente va a la esquina o va al parque a ver a esa persona de la que está enamorada y llega otra persona al encuentro. Claro. Y este adulto que se está haciendo pasar por niño, pues obviamente tiene muchas herramientas para la seducción, ¿no? Y el niño es engañado fácilmente. Claro, utiliza lo que tenemos que diferenciar es que no es un pedófilo nuevo o no es un pederasta que de repente nació el pederasta de internet, sino los pederastas o los pedófilos tienen una herramienta nueva. Tienen una herramienta Ahora nueva. es más fácil poder acceder a los niños a través del internet. Claro. Y ahora nosotros como papás tenemos una responsabilidad más grande porque ahora creemos que ya llegaron a la casa, ya entraron al cuarto, ya cerraron la puerta y ya están seguros. Ya puedo ver yo la televisión porque ya está mi hijo totalmente seguro, no lo atropellaron, no le pasó nada, nadie le hizo nada, ya está en la casa. Sí, pero está conectado a un celular y en ese momento está conectado a todo el mundo. Y en ese momento está en un mayor peligro que estando dentro de la casa. Digo, en un mayor peligro si no tiene la información. Claro. Un niño que tiene la información de los peligros que existen en internet, del robo de identidades, de todas las cosas que existen en internet, va a saber protegerse. Claro. Actualmente nosotros como papás estamos educando a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Da las gracias, no hables con extraños, no te subas a un coche, come bien, no hables mal de nadie, pero cuando se mete a una red social es otra persona. Sí. Habla con todos los extraños que se encuentra, acepta a todas las personas que no conoce en Facebook y en todas las redes sociales. Actualmente en la investigación que hicimos en Fundación Paz, en escuelas, en cierta zona de Zapopan, el 96% de los niños acepta en Facebook a personas que no conoce. 96%, o sea, casi el 100%. Casi el 100%. Cuando les preguntamos, ¿por qué los para aceptas? fines prácticos. Es que si tenemos amigos en común, ya es mi amigo. Claro. O si me manda un mensaje en lo privado y me gusta, ya es mi amigo. Y lo mismo se les preguntaba de ¿a cuánta gente dejarías entrar a tu casa cuando te timbran y no lo conoces? El 100% dijo que a nadie. ¿Y pero por qué en las redes sociales sí lo están aceptando? Claro. Entonces tenemos que aprender a educar a nuestros hijos a cómo estar en las redes sociales, porque ahora su mundo son las redes sociales. Sí. Su mundo es una era digital. A un niño quítale el WhatsApp. A un adolescente ya no tiene amigos. No, se ataca. Ahí están todas. Además, ya no se entera dónde son las fiestas, ya no se entera de la tarea, ya no se entera de qué es lo que tiene que hacer. Ahí viven actualmente ya las nuevas generaciones. Tienen que aprender sobre los peligros que existen. La estadística es que 1 de cada 5 niños que está en internet va a ser abordado por un pedófilo. El 20% de los niños van a ser abordados en algún momento por un pedófilo. Y solamente el 7%, menos de 1 de cada 10 niños que es abordado por un pedófilo, se va a atrever a decírselo a sus papás. Porque ya no es el tema del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, la estadística es que solamente el 10% lo va a hablar. Aquí es menor, porque ahora el niño tiene miedo de hablar sobre el abuso sexual infantil, pero también tiene miedo de que le quitemos el internet. Claro. Los papás ahora estamos educando de, no haces la tarea, te quito el teléfono. Sí. Me contestas, te quito la tablet. Haces tal, quitamos el internet en la casa. A los niños eso les da pavor. Claro. Si les quitamos el internet están fuera de su mundo. Entonces tenemos que ganarnos la confianza de ellos y que ellos tengan toda la seguridad o la confianza de que si viven algo, se pueden acercar con los papás y decirles, me pasó esto en internet, y que los papás los van a proteger.
y que no les van a quitar el teléfono. De verdad, nosotros pensamos que no es ninguna solución decirles te quito la tableta, te quito el teléfono, te cancelo internet. Hace más beneficio la educación, el hablar con ellos, el estar, ¿cómo te diré?, emocionalmente muy cerca de nuestros hijos e hijas, y que sepan que sabes, porque la mayoría de los papás no tenemos idea no tenemos Face. Ay, no, guácala, yo no le entro a eso. A ver, espérame, ¿por qué no le quieres entrar a eso? ¿Por miedo? ¿Porque no sabes? ¿O porque de veras no te interesa? Porque hay papás que se limitan mucho en entrar a las redes, incluso el WhatsApp, Ay, no, a mí eso no me gusta. Yo el teléfono lo uso para hablar por teléfono. Pues sí, mijo, pero si no sabes cómo funciona esto, ¿cómo le puedes ayudar a tus hijos a que no vivan los peligros que se pueden vivir por las redes sociales, por el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces es importante meternos. Y también como papás creo que tenemos que dar el ejemplo. Claro. Podemos hablar con nuestros hijos y decirles no hagas esto y esto, pero nosotros estamos todo el día en el teléfono. Y nosotros, un fenómeno que se está dando mucho es lo que se le conoce como sexting, el que se estén compartiendo videos o imágenes de carácter sexual. Los adolescentes tienen que conocer las consecuencias que eso puede tener. Claro. También conocer que esas imágenes actualmente están alimentando miles de páginas de pornografía infantil en el mundo. Los chavos tienen que conocer hasta dónde puede llegar eso. Y efectos que hay como el ciberbullying, o actualmente cómo los niños se empiezan a agredir en las redes sociales, pero el agresor ya no se le conoce. El agresor está escondido, pero yo creo que tenemos que empezar por poner el ejemplo nosotros los papás. A nosotros los papás nos puede llegar inclusive un meme del presidente de la República, así sea que nos cae mal, ¿por qué lo compartimos? Claro. ¿Por qué le hacemos bullying al presidente? Sí, claro, si lo estamos haciendo, sí, te podrá caer bien o mal, o de cualquier persona. Como no la conozco, entonces lo voy a retuitear o lo voy a mandar y me voy a burlar de ella. Nuestro hijo va a hacer lo mismo, o nuestro hijo puede ser víctima de lo mismo en la escuela. Lalo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, aprendimos muchísimo, te agradecemos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. El teléfono de Fundación Paz para que las personas nos hablen y puedan pues acceder a más información. El teléfono de Fundación Paz es 3642-2803, 3642-2803, y la página es www.fundacionpaz.org. fundacionpazconese.org. Lalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ok. Y me voy a quedar nada más a contestar dos mensajitos. Un mensajito tiene que ver con el abuso que vive un niño, que los papás creen que es abuso, en donde un hijo de 3 años chupa el pene de un niño, de un hermanito de 2 años. Hay que ver, hay que valorar. Yo te recomendaría que vayas con una psicóloga especialista en abuso sexual, que vayas a Fundación Paz, ahí hay varias, para que le hagan algunos examencitos para ver si no está siendo abusado el niño de 3. Cuando hay hipersexualidad, cuando se presenta esto, pues es un indicio de que puede haber abuso sexual. Y otra persona más que nos está diciendo si esta operación en la vagina y en la vulva para rejuvenecer también es buena para la incontinencia. No lo sé,